Compartir mi pantalla. Perfecto. Ok, perfecto. Muchachos, ¿por qué les pasé esta documentación que quizás es más que todo son libros, es menos técnica, es algo que tal vez podrían pensar incluso que está fuera de lugar por el contexto de la formación? Nosotros el día de hoy vamos a iniciar el módulo 2 de la capacitación. En ese módulo 2 vamos a hablar de la supervisión. Sin embargo, muchas veces asociamos la supervisión a una obra o la asociamos a eventos técnicos, y esto no es del todo cierto, porque el proceso de supervisar es un proceso que puede estar presente prácticamente en cualquier cosa donde nosotros necesitemos trabajar con algunas personas y ser responsables de que se logre un objetivo estando nosotros a cargo, entre comillas, a cargo, ¿ok? De estas personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de supervisar, voy a tratar de concentrarme hoy en ese concepto solito, tratar de olvidarme de las obras y olvidarme de todo lo que tiene que ver con la administración de contrato y todo esto. Y de hecho, eh, este capítulo lo incluimos dentro de la formación para entender que el supervisor debe manejar algunas habilidades que sean técnicas, pero también algunas habilidades que sean de corte blando, ¿no? Entonces, vamos a mencionar algunas cosas de esta: resolución de conflictos, lo que es el liderazgo situacional, entre otras cosas. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ir mirando eh, acá. Dejar de open board. Ok, bueno, debo cambiar de pantalla, pero vamos a hacerlo. Por favor, me comentan si ven aquí mi pantalla, ya pues estoy escribiendo algo de esto. Ok, muchachos, no sé por qué tengo acá un detalle técnico con la pizarra. No quiero quitarles más tiempo.
Bueno, ahí pareciera que funciona. Ok, bueno muchachos, ahora sí parece que funciona. Me dicen si se ven allí que están rayando la pantalla. Estoy haciendo ahí unos garabatos. ¿Se ven? De ser así, bueno, ya iniciamos con esto entonces. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Bien, ¿por qué iniciar o qué, o cuál es el enfoque de nosotros el día de hoy? Nuestro enfoque el día de hoy es conversar un poco acerca de supervisión, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de supervisión, les estaba diciendo que muchas veces eh, pensamos que el tema de supervisión está asociado solamente a una obra. Pero imagínense una lavandería. Simplemente, no sé cómo representarla, pero usted está a cargo de, no sé, cuatro personas que en esa lavandería tienen ciertas responsabilidades. Algunos entregarán la ropa, algunos lavarán la ropa, algunos deberán doblar la ropa. Lo cierto es que cada uno de ellos tiene un rol y usted ha sido designado como supervisor. La pregunta es, ¿qué es un supervisor? Hay una diferencia también entre lo que es supervisar y lo que es el liderazgo y lo que es ser jefe y lo que es ser gerente y lo que es ser director. Entonces, es importante también puntualizar estos estratos que nosotros tenemos dentro de la organización para entender primero dónde estamos. De hecho, algunos ya creo que se los comenté. Y por otro lado, nosotros entender en ese rol donde estamos, cómo podemos manejarnos de forma tal que podamos lograr los objetivos, ¿sí? Entonces, esto creo haberlo mencionado anteriormente. De no ser así, pues lo tomamos como nuevo. De ser así, lo utilizamos para, para recordar algunas cosas. Muy bien. Esto es una organización, ¿no? Una empresa, lo que sea. De hecho, vamos a hablar de esa misma lavandería que iniciamos hace un ratito. En la cúspide de esa pirámide o de ese triángulo, nosotros hablamos de la dirección. Cuando nosotros hablamos de la dirección, estamos hablando de los dueños como tal, estamos hablando de las personas que tienen el poder de decisión mayor dentro de la organización, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, nosotros veremos a estas personas como quienes tienen la tarea de llevar la organización o llevar el rumbo de la organización. Fíjense que en el caso de la lavandería que estamos mencionando hace un ratito, esa lavandería, obviamente el dueño de esa lavandería es el que sabe si van a abrir una nueva sede, si realmente hay que recortar personal o no, si está pensando en expandirse y por lo tanto hay que crecer y comprar el local de al lado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que normalmente mira la dirección. Pero los directores o un director que esté bastante metido dentro de su función de director no debería estar encargado de que se cumpla la ejecución. Porque precisamente si él tiene la lavandería uno, está pensando en cómo llegar a la lavandería 2 y cómo hacer que esta lavandería crezca dos veces y que esta también crezca dos veces. Y eso implica reuniones, búsqueda de capital, conversaciones con personas claves. Entonces, el trabajo de la dirección como tal no debería ser estar dentro de la operación, ¿sí? Pero entonces allí llega otro término, que en este caso es el término de gerencia. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el gerente sí está en el sitio donde ocurre, en este caso,
lo que tenga que ocurrir. En este caso está en la lavandería, él es el gerente como tal de esa lavandería, él se encarga que los lineamientos de la dirección se cumplan y en función de eso, pues es la persona que trabaja para que la visión de la dirección se cumpla. Los recursos que se necesitan, contratan personas, la búsqueda de material, pero el gerente tampoco está para lavar la ropa. El gerente tampoco está para estar metido dentro de las lavadoras haciendo el trabajo. Porque precisamente allí es donde llegamos a un tercer nivel, que es el nivel operativo. Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel operativo, nosotros estamos hablando de ese nivel donde se ejecutan las actividades que son guiadas por la gerencia y que son el requerimiento de la dirección para llevar la organización en una dirección que sea conveniente de acuerdo a lo que establece el directivo o el dueño de la empresa. Dentro de ese rol operativo están las personas que ejecutan, pero por supuesto esas personas que ejecutan, nosotros necesitamos que alguien las guíe y esa persona suele ser ese supervisor. Entonces, nosotros desde el punto de vista de esta pirámide estamos en el nivel más bajo. Eso no quiere decir que no sea importante el trabajo, pero obviamente acá tenemos un nivel uno, un nivel 2, un nivel 3. Nosotros estaríamos en este nivel donde realizamos, digamos, el trabajo que se lleva cuerpo a cuerpo, el trabajo realmente que produce la obra que sugiere la gerencia. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de supervisar, nosotros estamos hablando de que tenemos a nuestro cargo personas. Y aquí también puede venir un choque, sobre todo con mis amigos que son un poco más jóvenes y que vienen del esquema académico en este momento. Eh, no necesariamente nosotros tener algunas calificaciones altas dentro de la universidad nos garantizan ser buenos supervisores, ¿ok? Lo que voy a decir lo voy a decir para tomarlo de la mejor manera y para a veces entender algunos comportamientos y que al contrario podemos evitar algún tipo de frustración. Hay personas que simplemente internalizaron y entendieron que la supervisión no es para ellos. Y la supervisión no es para ellos simplemente porque no les gusta la relación con las personas, porque de una u otra forma les es incómodo tener que tomar responsabilidades y luego delegarlas, ¿ok? Entonces, eso no está mal. Nosotros en la vida podemos decidir qué nos gusta y qué no. Hay personas que prefieren trabajar como asesores, personas que prefieren trabajar de forma independiente, personas que prefieren hacer su trabajo, son especialistas y ellos se dedican a diseñar y entregar su trabajo, pero no comulgan muy bien con trabajar con personas a su cargo. Mucho más en este contexto que estamos nosotros discutiendo en esta formación, donde es un contexto un poco más petrolero, un poco más donde tenemos que entrar en contacto con un personal obrero que a lo mejor no todos tienen capacitación académica formal y quizás no todos tienen el mismo trato que nosotros esperaríamos tener en el marco del respeto o en el marco del compromiso. Entonces, es difícil que si nosotros somos una persona que estamos acostumbrados a tener logros individuales y no estamos acostumbrados a interactuar con personas, va a ser un poco difícil. Vuelvo y repito, esto no es bueno, esto no es malo. Lo que estoy diciendo, lo estoy comentando más bien para que nosotros evaluemos realmente qué nos gusta, qué no nos gusta, y siempre que estemos en ese camino que es agradable para nosotros, vamos a ser exitosos. Ok, entonces ese nivel de supervisión es importante también detectar algunas cosas. Cuando hablamos de el ser humano como persona, cuando nosotros hablamos de ya de esa persona que toma ese rol de administrador, perdón, de supervisor, esa persona también va a tener, fíjense, esa persona va a tener
Ah, dos aristas de trabajo. Una, una arista técnica y dos, una arista humana. ¿Sí? Actualmente, esa arista técnica de la persona es lo que nosotros conocemos como habilidades duras y estas aristas humanas de ese supervisor es lo que conocemos como habilidades blandas. Entonces, cuando nosotros combinamos ambas, podemos lograr muchas más cosas. Y ustedes podrían decir, bueno, David, pero ¿por qué son importantes esas técnicas o por qué son tan importantes esas blandas si en teoría yo necesito una persona que sepa, que una persona que quizás, pues no sé, que sea muy bueno, que sepa de concreto, que sepa de ecuaciones, que sepa defender una norma? Sí, pero ya vamos a ver por qué es importante en este contexto particular manejar las habilidades blandas. Cuando nosotros hablamos de una habilidad técnica, es esa habilidad, vamos a ver si recuerdo, menos b, más o menos, raíz cuadrada de b cuadrada, creo que era menos 4ac, entre 2 por a, ¿no? Estas cosas son lo, y con esto nosotros encontramos el valor de x1 o x2. Eso creo que era la ecuación de segundo grado, si mi memoria no falla, si falla, por favor me recuerdan, hace muchos años que no hago esto, pero quise ejemplificarlo con una ecuación porque esto definitivamente no tiene sentimientos. Esto es algo que nosotros somos capaces de resolver. Si la X tiene el valor correcto, está bien. Si la X no tiene el valor correcto, está mal. Eso es blanco o negro, 0 y 1, claro y oscuro, como lo quieran ver. Sin embargo, esto que tenemos acá está lejos de lo que tiene que ver con la interacción con personas. Cuando nosotros hablamos de las habilidades blandas, estamos hablando de qué tan capaces somos nosotros de comunicar, ¿ok? Esto pareciera fácil, pero hay personas que dicen y dicen, pero no dicen nada, que piensan que dieron una instrucción, pero tampoco la dieron, que pensaron que la instrucción la dieron de una forma y las personas entendieron todo lo contrario. Entonces, comunicar es una habilidad que nosotros deberíamos tener si pretendemos estar dentro del marco de la supervisión. Es importantísimo también que nosotros podamos manejar muy bien el tiempo que tenemos para ejecutar las actividades, porque nosotros, en este caso, la gestión del tiempo, si no lo tomamos en cuenta, podría simplemente pasar el día y no hicimos absolutamente nada. Y es ese típico día en el cual tú dices, oye, ya no me di cuenta, eran las 4 de la tarde y cuando me di cuenta no hice absolutamente nada, ¿ok? Entonces, la gestión del tiempo. Por otro lado, también yo voy a hablar aquí de lo que es el liderazgo. Y el liderazgo lo voy a definir en un ratito, por eso se los pasé en una presentación, porque no necesariamente el liderazgo va con la persona, ni tampoco el liderazgo debe confundirse con carisma. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Y de aquí en adelante vienen otras más. El proceso de toma de decisiones, el proceso de resolución de conflictos, eh, entre otras. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, pareciera que esto pesa más que esto que tenemos aquí. Y en cierta forma sí, porque hay muchas formas de decirle a una persona que tiene que resolver esto. Hay muchas formas de yo lograr que algunas personas entiendan que tienen que resolver esto aunque no quieran. Entonces, hay un concepto que habla de la supervisión y dice lo siguiente. Dice que supervisar es hacer que los demás hagan lo que tienen que hacer. ¿Ok? Y digamos que esa es la parte uno del concepto.
hacer que los demás hagan lo que tienen que hacer. Ya por aquí podemos inferir que no es tan fácil. Ya por aquí podemos inferir que si yo tengo el compromiso de terminar algo, pero el grupo de personas que yo superviso no tienen el mismo compromiso y dependo de ellos, va a ser bastante difícil que yo logre la meta. ¿Ok? Por eso les hacía esa comparación de lo que es el contexto académico, donde el compromiso suele ser individual, presentar un examen es mi reto personal, aprobar una asignatura es mi logro y graduarme es mi meta y es un éxito individual. Pero cuando nosotros estamos aquí, la obra es un éxito colectivo, las personas definitivamente son una organización y las metas son comunes. Entonces, ese es el reto que nosotros debemos entender que tenemos como supervisores. Aquellos que están acá pensando en dedicarse a la administración de contratos, pues a lo mejor están salvados, ¿no? A lo mejor, y esto lo digo en broma, pero en la administración de contratos es otra cosa. Ustedes están pendientes del contrato, están pendientes de las cláusulas, y esta parte es más de gestión y más administrativa. Pero aquellos que sí están en la parte operativa, eso es sumamente duro cuando no entendemos cómo hacer esto, ¿ok? Por acá hay digamos, dos participaciones. Vamos a ver aquí. Dos participaciones. Hablan por acá de Alfredo, nos comenta del trabajo en equipo, que no es igual en grupo. Sí, de hecho, para esto, Alfredo, hay un libro que se llama La culpa es de la vaca para jefes y líderes. No sé si está en digital. Si está en digital, yo lo tengo en físico. Si está en digital, se los voy a pasar porque allí hablan de la diferencia de un equipo y un grupo. Y voy a aprovechar de ir tomando estos conceptos que, no, que menciona Alfredo, porque también es importante nosotros entender, ¿no? De hecho, ellos hablan allí de la diferencia entre una orquesta, por ejemplo, una orquesta musical, donde no simplemente son unas personas reunidas allí, son unas personas que cada uno sabe lo que tiene que hacer, que cada uno entiende que la pieza tiene que sonar, independientemente del humor, independientemente del afecto que se tengan entre ellos, hay un compromiso, la orquesta suena, ¿ok? El juego de fútbol se juega y se gana o se pierda, independientemente de que los jugadores se quieran o no se hablen, hablen el mismo idioma o no. Entonces, cuando tú entiendes esto, te das cuenta que estás trabajando de una manera realmente amalgamada y eso es lo que estamos buscando cuando somos supervisores de un grupo como tal o de una cuadrilla, que definitivamente las personas se muevan hacia donde necesitemos, que esa pieza musical que vamos a tocar quede lo más afinada posible y quede dentro de lo que se quiere hacer. Entonces, les recomiendo ese libro, vuelvo y repito, si lo encuentro en un ratito, que probablemente sí está, se llama La culpa es de la vaca para líderes, creo que es para jefes y líderes. Ahí hablan bastante de este tema del el equipo y el grupo. ¿Ok? Por acá habla Naomi de los colaboradores hacia el objetivo principal, correcto. Veamos, de hecho, fíjate que Naomi utiliza la palabra acertada. Cuando yo veo que soy el supervisor y hay personas, eso lo escucho mucho cuando voy a trabajar en alguna empresa y me llaman como asesor de algo, y ahorita a lo mejor alguno dice, bueno, no te vamos a llamar más, pero cuando yo escucho algo como que estas personas trabajan para mí, oye, para mí esa frase es un poquito, no sé, o sea, nadie es dueño de otra persona, ¿no? Entonces yo trato de ir incluyendo dentro de la formación, oye, no trabajan para ti, son tus colaboradores, son personas que permiten que tú logres el objetivo. Entonces, cuando tú lo ves de esa forma, empiezas a entender que esas personas, independientemente que no tengan tu mismo grado académico, independientemente que no tengan tu mismo nivel en la cajita organizacional de los organigramas, esas personas hacen y son tu apoyo para lograr lo que necesitas. Entonces, definitivamente sí, vamos a tratar de cambiar ese lenguaje de trabajan para mí a, mira, son mis colaboradores, son personas que forman parte de mi equipo, son mi apoyo
y de esa forma, pues todo va a fluir de una mejor manera y se siente bien cuando la persona que te colocan como supervisor y que en teoría está por encima de ti en el organigrama, tú lo sientes de una u otra forma, pues que puedes conversar con esa persona. Alexa dice, yo soy administradora de contratos. Alexa está salvada entonces, por ahora. Eh, ok, por acá hablan de que el libro lo mandó un profesor en la universidad. Juan habla de las reuniones con minutas y consolidar resumen de esa reunión, correo para unificar la dirección. Perfecto. Y sentirse integrado sí genera compromiso de manera natural. Muy bien. Entonces, yo dejé el concepto que está ahí en la pizarra, lo dejé incompleto y lo dejé incompleto a propósito, porque hacer que los demás hagan lo que tienen que hacer, eso hasta, entre comillas, hasta puede ser fácil. Yo le puedo decir a una persona, mueve esa caja de la izquierda a la derecha. Y la persona lo hizo. Pero ahora viene hacer que los demás hagan bien lo que tienen que hacer. Acá entra otra palabra, porque la persona pudo haber movido la caja, pero la dejó mal puesta, la soltó en el piso y la rompió, eh, entre comillas, o sea, hizo otras cosas que no eran. Y otra cosa que es importantísimo es lograr que hagan bien y a tiempo lo que tienen que hacer. Cuando nosotros tenemos un grupo o un equipo o tenemos un grupo de colaboradores y les pedimos que hagan algo, no hacemos nada si estas personas lo hacen cuando ellos quieran o nosotros igual, aunque ellos lo hicieron, pero no cumplimos con la programación o la planificación. Entonces, hacer que los demás hagan bien y a tiempo lo que tienen que hacer. Y aquí hay algo mucho más retador y es, y cada vez mejor. Vean esto, y cada vez mejor. Aquí entra el tema de motivar, el tema de liderar. Y cuando nosotros tenemos una organización, tenemos una cuadrilla, tenemos un grupo de personas y ese trabajo lo hacemos con frecuencia, si es un buen equipo de trabajo, podríamos lograr mejorar los tiempos, que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eso hace que se trabaja con menos retrabajo y con más precisión. Entonces, un verdadero supervisor trata de que las personas hagan bien lo que tienen que hacer, que lo hagan siempre bien y adicionalmente que lo hagan a tiempo y cada vez mejor. Y por acá, la palabra siempre no la coloqué. Y ustedes podrían decir, bueno, David, pero si lo hacen bien es porque siempre lo hacen bien. Y ese siempre tiene sentido, sobre todo, ojo, lo que yo voy a decir el día de hoy, lo voy a decir, o lo que yo comento el día de hoy, lo voy a comentar en el mejor sentido de la oportunidad de mejora, ¿ok? Pero tengo que comentarlo porque esto es lo que sucede. A veces usted está trabajando con una cuadrilla de obreros y resulta que cuando ellos quieren alargar el trabajo se hace bien, pero se hace sumamente lento. Cuando estos obreros se quieren ir porque es un jueves, porque es un viernes, porque quieren salir temprano o por X o por Y, eh, se dan cuenta que se mueven muy rápido. Por eso es que la palabra siempre es nosotros lograr que no dependa de que los obreros quieran hacerlo o no quieran hacerlo. ¿Cómo hacemos nosotros para que estas personas siempre hagan las cosas bien y siempre las quieran entregar a tiempo? Las personas que han supervisado personal dentro de la industria petrolera y dentro de otros rubros industriales quizás me entienden. Aquí viene un juego que de repente no es tan sano y el cual también con el cual hay que tener cuidado y es el tema de los bonos. Porque entonces si nosotros acostumbramos a que el equipo solamente se mueve rápido o es efectivo cuando hay una compensación monetaria por lo que se tiene que hacer, aun y cuando ellos tienen una asignación salarial, eh, pues vamos a crear un vicio que después no vamos a encontrar cómo salir de él, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, cuidado con utilizar los bonos como un acelerador,
porque después volver hacia atrás a veces es bastante pesado. Entonces por acá nos dice Luis Ferson, estuve trabajando con personas que eran encargados también en el área de petróleo, pero no tenía ninguna habilidad de los temas que está hablando acá. Y por acá se enriquece con el concepto de mejora continua del desempeño del equipo. Sí. Luis Ferson, ¿qué pasa? Y esto lo deben haber vivido algunos de ustedes también. Por eso es, y cada día más nos piden a nosotros formación acerca de supervisión, porque yo estoy definiendo acá lo que es un supervisor y yo en este momento no les pregunté a ustedes, pero muchas veces cuando yo hago estas preguntas al público general que está en el curso, y aunque ustedes se inscribieron en un curso de supervisión, a veces nosotros mismos, y me incluyo, porque también después de un tiempo, ok, me tocó estudiar, lo aprendí y me dedico a formar en esto, pero también hubo un tiempo que yo veía la palabra supervisor y para mí nada, el supervisor es el jefe, el supervisor es la persona que ponen arriba, el supervisor es la persona que manda, pero cuando yo empiezo a mirar el concepto con otro enfoque, me doy cuenta que no es el que manda, porque una persona que manda puede ser cualquier persona, una persona que da órdenes, una persona que pega gritos, ese es cualquiera. Una persona que logra integrar un equipo, una persona que logra realmente que se logren los objetivos a tiempo, una persona que logra que ese equipo mejore y crezca para luego tener, como digo yo, para tener luego un equipo SWAT que siempre te están llamando porque tú eres el que resuelve los trabajos más rápido con tu equipo. Mira, eso es genial. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuadrillas de mantenimiento que están tan integradas que lo que a los demás le toma 1 o 2 días, a lo mejor estas personas en 8 horas saben lo que van a hacer y llegan literalmente como una especie de equipo comando, ¿no? O sea, llegan, hacen el trabajo y todo queda perfecto. Ahora bien, vamos a ver la presentación. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla y la presentación que les comenté por acá, vamos a hablar acerca de ella. Ok, muy bien. Vean lo siguiente. Primero, la supervisión, más allá del concepto que nosotros comentamos hace un ratito, la supervisión eh, entra como una función de gestión, y cuando nosotros hablamos de gestión es porque es una función para garantizar la correcta ejecución de las tareas que son asignadas. Eso por allí. También la función de gestión o la supervisión requiere que usted sea capaz de llevar indicadores, que usted sea capaz de monitorear realmente cuál es el rendimiento de las personas y también que usted sea capaz de resolver problemas. En este caso, como dice acá, los supervisores son responsables de resolver problemas que puedan afectar la productividad y el bienestar del equipo de trabajo. Eh, en una oportunidad, trabajando con una empresa asiática, obviamente extranjera, se me pidió entrevistar a un supervisor. En ese momento mi rol era simplemente el de hacer el enlace con el jefe asiático. Yo presencié la entrevista y la persona, al decir que era supervisor, esta persona era un supervisor de estructuras. Esta persona hablaba mucho del montaje, hablaba mucho de los tornillos, hablaba mucho de lo que se hacía técnicamente. En la entrevista, esta persona que quería buscar ese supervisor le empezó a hacer preguntas de otro tipo, como por ejemplo, ¿qué también manejas Excel? Si sabes tablas dinámicas, me puedes dar indicadores diarios de cuánta estructura normalmente logras montar, cuántos kilogramos de estructura diario realizas. Si yo te doy 5 personas y te doy los andamios, ¿qué eres capaz de hacer con eso por día? Entonces, esta persona no aprobó la entrevista y de esto me quedó una reflexión y sobre todo por un tema de mentalidad país, ¿no? Nosotros a veces vemos la supervisión como el ejecutar, el estar allí y el lograr montar cosas. Acá había una visión diferente del supervisor.
Una persona que no es el que va a apretar los tornillos, no es el que va a mover las vigas, es la persona que va a llevar el control no solamente de que las personas rindan, sino también que es capaz de dar resultados, de dar indicadores, y es precisamente esto que dice aquí de monitoreo de rendimiento. Yo recuerdo que en esa misma entrevista decía esta persona, no, porque yo soy una persona de campo, yo soy supervisor de campo. Y definitivamente entendí que aunque sea supervisor de campo, debe ser capaz de compilar información, de entregar data, de entregar números, porque precisamente si tú no llevas números, no eres capaz de comparar qué tan bien lo estás haciendo, qué tanto rinde tu equipo, y si tú no estás midiendo, definitivamente puedes estar haciendo cualquier cosa. Y como decía uno de los compañeros por acá, este tema de la mejora continua solamente lo vas a poder mirar cuando tú tengas indicadores para poder decir si hoy logré 10 kilogramos de estructura y mañana 11 y luego 15 y luego 20 con el mismo personal, quiere decir que nos hemos acoplado, que ya entendimos lo que estamos haciendo, que el equipo funciona. Entonces, hacia esto es que deberíamos estar orientados. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver también acá el tema del liderazgo. Yo anoté el liderazgo como una habilidad blanda y yo les decía que no necesariamente el liderazgo es carisma. Ojo, liderazgo no necesariamente es carisma. Hay personas muy carismáticas, hay personas que realmente hasta nos agrada estar con esas personas porque tú te sientes bien, porque es la persona que siempre parece estar de buen humor, es la persona que quizás a todos nos hace reír, es la persona que quizás crea un ambiente muy agradable, pero ese carisma no siempre es estructurado. Ese carisma no siempre tiene una medición o no tiene una finalidad específica. Simplemente soy carismático y ya, simplemente pues yo soy una persona simpática, como se dice en Venezuela, chicharachera, pero hasta ahí. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, estamos hablando de una persona que es capaz de influir y es capaz de motivar. Aquí también vienen las dos aristas. Yo puedo tener líderes positivos en la organización y puedo tener líderes negativos en la organización, porque el líder también es capaz de alinear un grupo de personas, influir sobre un grupo de personas hacia ese interés individual que él tiene. Entonces, si esa persona tiene un foco individual alineado con los objetivos de la organización, es un líder que yo deseo tener en la organización. Pero si esa persona, su enfoque está totalmente contrario, que es el caso muchas veces de los líderes, de los trabajadores, esos defensores que quizás a veces eh, se convierten en personas que luchan por los derechos de los trabajadores, pero quizás su visión no está del todo cierta o en muchos casos es sesgada. Entonces, son capaces de movilizar una masa, pero no necesariamente está en orden con lo que la organización quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, estamos hablando de influencia y motivación, estamos hablando de una persona que es capaz de dar una visión inspiradora, de decirle a los demás, mira, vamos hacia acá porque esto nos va a ayudar a todos a lograr esto. Y como dice aquí, logra que las personas entiendan lo positivo de lograr los objetivos. Y un líder también es una persona que es capaz de desarrollar el potencial y detectar el potencial de cada persona. Un buen líder, como dice acá, fomenta el desarrollo del potencial de cada miembro del equipo y trata de promover ese crecimiento personal y profesional. Cuando nosotros tenemos un grupo de colaboradores, y creo yo que si alguno de los que están acá, que me imagino que sí, alguno ha jugado algún deporte o ha estado en algún equipo de algo, eh, y sobre todo pasan los equipos de béisbol cuando uno empieza con los niños, aunque todos están jugando béisbol y aunque todos pueden ser muy buenos, tú siempre tratas de detectar quiénes tienen más habilidades para ciertas posiciones, ¿no? Y entonces quizás por su estatura, por su velocidad,
por su fuerza, tú dirás, bueno, este batea más, este corre más, este debe ser el pitcher del equipo. Y eso precisamente es lo que hace un líder, evaluar cuáles son las fortalezas de esas personas que están dentro de sus colaboradores para tratar también de colocarlo donde esa persona es bueno porque va a rendir mucho más. Si al contrario, yo trato de forzar a la persona, y aquí es donde vengo también tal vez a romper ese paradigma que a veces es bastante visceral. No, yo lo voy a poner donde sea porque él tiene que donde sea rendir porque yo quiero, oye, hay que tratar de ver si esa es la mejor visión o si a nosotros nos gustaría también que nos colocaran en algo donde no somos muy buenos o donde realmente no nos agrada estar. Entonces, bajo esta premisa, eso es el liderazgo. El liderazgo no es solamente dar unas órdenes o que las personas me sigan o decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Un liderazgo es una persona o el liderazgo como tal está enfocado en influir, en dar a los demás esa visión inspiradora, en desarrollar el potencial de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, definitivamente, cuando nosotros hablamos de comparar lo que es supervisión y lo que es liderazgo, desde el enfoque de la supervisión, el supervisor se enfoca en la gestión, en el control, en la dirección y actividades diarias dentro de una organización. Obviamente, como tienes ese enfoque que es un poco más de gestión, necesitas el liderazgo para poder inspirar a ese equipo, a esos colaboradores, hacia ese objetivo común que realmente tú estás buscando para poder entregar las metas que te han sido solicitadas. Entonces, ambos roles son esenciales para el éxito organizacional. Cada uno, por supuesto, tiene un peso y un valor individual. A ver, voy a revisar por aquí el chat. Eh, para ir comentando acerca de esto. Ok, por aquí habla alguien del nombre del libro de la vaca. El libro se llama La culpa es de la vaca para líderes. Este es un libro muy famoso, un libro, creo que el autor es apellido Lopera. Eh, Cuando el libro sale, el libro se llama así porque hay una anécdota de, no sé, total es que empezaron a pasar varias cosas y las personas empezaron a echarle la culpa a esto, entonces sería culpa de la lluvia, será culpa de la tierra, será culpa, total es que de todo lo que pasó en ese relato, al final la culpa termina siendo de la vaca, ¿no? Y el libro lo que trata de mostrar un poco es que a veces cuando hay problemas, nosotros tratamos de zafarnos del problema y al final decir que es de culpa de cualquier cosa, menos que la responsabilidad es de nosotros. Entonces, de algo así más o menos va el libro. Por acá, el libro, las competencias. Ok, por aquí Jesús dice, lo que no se mide no se mejora. Y por acá también dice influir, motivar y guiar. Es correcto. Ese es el enfoque que nosotros vamos a tener acá dentro de esta formación, desde el punto de vista de habilidades blandas. Ahora bien, muchachos, fíjense, ¿qué vamos a hacer con este módulo? Este módulo, al igual que hicimos con el módulo número uno, también se va a extender, ya no va a tener esa duración de solamente 4 sesiones, pero vamos a incluir allí algunas sesiones de liderazgo situacional y algunas sesiones de resolución de conflictos. Sin embargo, yo justo ahora, luego de esta conversación un poco más para aterrizar lo que es la supervisión, vamos también a mirar ahora el supervisor como en un contexto un poco más holístico de hacia dónde vamos con él, ¿ok? Para ya darle esa forma en esto que estamos viendo, que sí definitivamente son obras en el contexto petrolero. Muy bien, vamos por acá. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a hacerlo nuevamente para tener la pizarra aquí. Ok, para esta formación,
para esta formación y por eso está diseñada con esos tópicos. El supervisor tiene los siguientes puntos de atención. ¿Ok? Uno, el supervisor desde el proceso constructivo, que ya hemos visto algunos de estos procesos y algunos de estos equipos y obras. De igual manera, pues sí vamos a seguir viendo algunos de ellos. El supervisor desde la calidad, ¿ok? El supervisor desde la seguridad, el higiene y el ambiente. El supervisor, por supuesto, desde la planificación. El supervisor desde el compromiso contractual y el supervisor desde el control del avance. ¿Ok? Entonces, una persona que tenga este rol de supervisor es importantísimo que pueda entender estos uno, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de atención. Hay también algo que yo deseo comentar en el mejor contexto del comentario. A veces encontramos personas que son asignadas como supervisores y esta persona pareciera que solamente llega a la obra por estar, saluda a todo el mundo, pregunta qué pasó, qué hay por ahí, qué hicimos, qué no hicimos, qué se va a hacer, eh, pide cosas y luego se va. Eh, no necesariamente esa persona está haciendo su rol de trabajo, ¿ok? No, entonces, supervisar no es que me pusieron por encima de los demás para yo pedir cosas y yo no hacer nada. Eso es un concepto bastante errado, bastante mediocre. Cuando nosotros hablamos de un supervisor, estamos hablando de una persona que entiende lo que se está haciendo y por eso conoce los procesos constructivos. Una persona que sabe que si se va a hacer un izamiento, entiende todo lo que implica un izamiento. Es una persona que si se está instalando un recipiente de presión, entiende cómo se debe instalar, cuáles las normas, sabe lo que se está haciendo. Lo comentábamos la clase pasada cuando hablábamos de las ecuaciones. O sea, el supervisor quizás no es el diseñador del equipo, pero entiende, debería entender lo que está pasando. En otras épocas, quizás era muy común y en otros países también pasa con mucha frecuencia que los supervisores continuamente están en formación porque es eso, es saber qué es lo que estoy supervisando, ¿ok? El supervisor debe entender que su trabajo debe ser medido desde el punto de vista de la comparación para saber si realmente el trabajo tiene o no el criterio de aceptación que se espera. Y aquí también yo quiero empezar a incluir palabras que deberían entrar dentro de su vocabulario para no decir las cosas están bien o las cosas están mal. Cuando nosotros hablamos de calidad, vamos a hablar de un criterio de aceptación. Siempre es importante saber exactamente si las cosas están dentro de un parámetro y si algo no está dentro de ese parámetro, también podremos hablar de elementos que no están conformes a ese parámetro. Creo que le caería muy mal, por ejemplo, a Naomi, que yo le dijera a Naomi, tu trabajo está malo, ¿ok? Eso lo he comentado en otras oportunidades. Es mucho más sencillo cuando nosotros hablamos de que el trabajo está no conforme de acuerdo a lo que se quiere hacer, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, es mucho más interesante si yo sé lo que tengo que entregar y si estoy desviado de eso, por supuesto que lo voy a tener. Lo voy a entender como una no conformidad. Ningún trabajo que se vaya a realizar está lejos de nosotros tener los permisos para realizarlo
de saber cuál es el impacto que tiene ese trabajo con respecto al ambiente, de entender realmente cuáles son las condiciones para que higiénicamente las personas que están ahí puedan estar. Eh, hay una en la petrolera, y muchos de ustedes quizás lo van a reafirmar ahorita, pero en las petroleras se hace algo como esto, ¿no? Si se tiene un termo, el termo tiene una tapa y esa tapa se le pega un tirro. ¿Ok? Entonces, cuando se le pega ese tirro, precisamente ese tirro dice que ya nadie va a sacar y a meter la mano para sacar hielo de allí. Y si ese tirro está roto, simplemente ese termo debe ser retirado del sitio. Entonces, esas son particularidades de la empresa petrolera donde como supervisores eso nos puede costar incluso tener todo un día sin trabajo porque alguien le quitó los tirros a los termos y metió la mano o ensució el agua, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas, fíjense que yo lo que estoy es tratando de crear un poquito de una conciencia un poco más amplia de todas esas cosas que pueden ser pequeñas, pero de gran impacto dentro del día a día de un supervisor y que debemos entender otra vez con las habilidades blandas cómo reaccionar y cómo reaccionar y cómo poder llevar esa información sin que caigamos en una discusión donde definitivamente nos domine la parte visceral y no la parte lógica, ¿ok? Entonces, ese tipo de parámetros también son interesantes. Por aquí dicen, Alberto, le hacen un precinto al termo con el tirro. Exactamente, exactamente. Entonces, si eso está roto, no lo puedes utilizar. Fíjense que es una tontería. Los que hemos estado en obra, esto quizás lo vemos normal, pero el que viene de afuera no lo va a entender tan rápido o quizás no está familiarizado con esto, como ponerle tirros a los termos, una persona que se encarga de estar cuidando estos termos todo el tiempo solamente. El hielo debe ser hielo en cubitos, en muchos casos aprobado por ciertas empresas, no puede ser cualquier hielo que usted traiga de cualquier sitio. El agua debería ser agua potable, también traída desde un sitio aprobado. Entonces, todos estos parámetros son los que usted como supervisor debe entender que existen porque eso podría ser causa de que le paren la obra como tal, como normalmente uno lo dice, ¿no? Por otro lado, la planificación, aunque usted no sea planificador, usted debe entender cuál es ese lenguaje que se habla allí. Usted debería entender que hay un diagrama de Gantt, que hay una serie de actividades, que hay unos recursos asociados, que hay unos compromisos que tenemos que iniciar, que hay otros compromisos que ya deben terminar, y en función de eso, usted va a poder eh, comunicarse con ese contexto de la planificación. Pero también está el contexto del control de avance. No es lo mismo la planificación que el control de avance. Un planificador te va a pedir qué se hizo y tú le vas a dar una información concreta. Pero a medida que todos los días, cada hora, cada minuto, se va ejecutando la obra por pedacitos, y tú debes ser capaz de cuando ese planificador pide la información en un corte, saber exactamente cuánto se ha ejecutado y cuánto falta por ejecutar. El planificador toma ese valor para mostrar cómo va el avance, pero tú como supervisor o tú como control de avance, no debería ser tú el control de avance, pero en algunas obras muy pequeñas a veces nos toca ser supervisor y control de avance. Lo que sí deberíamos ser capaz es de responder, mira, cuánto se ha ejecutado y cuánto falta por ejecutar, ¿sí? Y adicionalmente, entender cuál es el compromiso contractual. Y esto más que el compromiso contractual, yo lo enmarcaría dentro de lo que es el alcance de la obra. Si yo no entiendo cuál es el alcance de la obra, yo podría incurrir en ejecutar algunas cosas que no están dentro de ese alcance y es hacer que nosotros pues nos desviemos el contrato para otro sitio. Entonces, como supervisor, yo debo estar presente y atento a estos
a estas aristas que les estoy mencionando. Hay un concepto, les invito a revisarlo, que se llama microgerencia. ¿Alguien ha escuchado ese término? Microgerencia. Vamos a ver un minutito aquí, 30 segundos, a ver si alguien lo ha escuchado. Sé que más de uno va a contactar, va a revisar Gemini, ChatGPT, y eso es válido, ¿no? DeepSeek. Pero bueno, vamos a debatir acá de lo que es la microgerencia. 30 segundos, vamos a ver. Ok, Alejandro dice que no lo han escuchado, Gabriel tampoco. Gerencia a escala pequeña. Ok, puede ser una microgestión también, pero básicamente vamos a concentrarnos ahora en lo que es microgerencia. Ok, cuando nosotros hablamos de microgerencia o micromanagement, les voy a colocar un ejemplo. Yo tengo un equipo, la semana pasada o la antepasada hablamos de los equipos, vamos a hablar de una bomba que yo tengo que alinear. Resulta que yo soy especialista en la parte mecánica, ¿sí? He sido colocado allí, pero ahora como gerente, ¿sí? Soy el gerente del proyecto. Obviamente que hay un supervisor y aquí hay una serie de mecánicos que están responsables de la bomba. Pero resulta que yo doy la instrucción, están los indicadores, y por alguna razón yo también, yo no confío en las personas, y entonces yo estoy todo, primero, cada 5 minutos metido dentro de la bomba. Porque como yo soy especialista, yo me siento más especialista en bombas más que gerente, ¿ok? Y peor aún, yo le quito la llave a los mecánicos y como yo también soy especialista en esto, yo termino girando la bomba y alineando yo la bomba. ¿Qué pasó con el caso con el cargo de gerente? Ese cargo se perdió. Yo no estoy ahí para eso. Entonces, cuando tú entiendes la gerencia como tal, entiendes que tu rol ya no es operativo, aunque tú seas especialista. Y un gerente falla precisamente cuando por ser especialista termina metido resolviendo un trabajo operativo y entonces la gerencia que está haciendo no es una gerencia de gestión y de alineación, una gerencia micro, una medio gerencia, una pseudo gerencia, por llamarlo de alguna forma, porque realmente el trabajo que él tiene que hacer lo está perdiendo, ¿sí? Y esto no sé por qué Leomari dice que es aterrador. Este puede ser aterrador porque tienes al gerente allí y eso causa cierta presión. También hay gerentes que utilizan esto como una especie de crear presencia en el grupo y decir aquí estoy yo, o sea, yo los estoy cuidando, los estoy vigilando y eso genera mucha tensión, pero lo que estás haciendo es un micromanagement, porque cuando un gerente real no está dentro del campo, un gerente real pide indicadores, consulta, se reúne con los que se tiene que reunir para lograr los objetivos sin que él esté allí, ¿ok? Es muy diferente, y aquí les voy a colocar otro término, que este término es japonés, es muy diferente cuando usted está haciendo supervisión o está haciendo gerencia, cuando usted utiliza lo que se llama el Gemba. ¿Alguien sabe acá lo que es Gemba? ¿Han visto este término? Ok, ok. Bueno, José Raúl hace un comentario sumamente importante y era lo que yo les decía al principio. José, yo tuve la oportunidad de trabajar con una persona. Yo recuerdo que yo tenía ya como 8 años trabajando y ya por la forma en la que me gusta trabajar, ya me venía, yo dije, bueno, algún día yo tengo que ser el líder de la disciplina. Me estaba perfilando para eso, me estaba formando para eso. Y había un señor que ya tenía como más de 25 años, pero él nunca era el líder.
Y yo una vez le pregunté que por qué no tomaba el cargo, porque era un señor sumamente formado, sumamente inteligente. Y él me decía, porque no me gusta lidiar con las personas. Él dice, yo prefiero que me digan qué tengo que hacer, yo lo resuelvo y así me voy a las 4:30 a mi casa, así yo, pues hago lo que tengo que hacer y no tengo que estar yendo a reuniones. Y vuelvo y repito, eso es válido. Entonces, si una persona es muy especialista, como comenta por acá mi amigo José Raúl, es verdad, cuando son muy, muy, muy especialistas, pocas veces les gusta salir de allí porque la gerencia lleva a soltar las llaves, a dejar allí tus herramientas y ahora trabajar con la gente, usar la computadora, mostrar indicadores de gestión, pero vuelvo y repito, esto es un gusto individual. Lo cierto es que le decía que hay una diferencia entre lo que es el micromanagement, que es una gerencia realmente no bien hecha, una gerencia escueta, porque todavía tienes ese chip de ser muy operativo, a lo que es el Gemba. El Gemba sí forma parte de una herramienta de gerencia, de hecho esto lo usan mucho los japoneses, que es, Gemba significa patear el terreno. Esto no es que tú vas a patear el terreno para ponerte a echar llave, no, es una caminata en el terreno, es interactuar con el terreno para tú también de una u otra forma validar si la información que estás recibiendo es veraz o no. Entonces, yo he visto japoneses hacer gemba, simplemente pasan en una camioneta, paran la camioneta un rato en un sitio, luego la paran en otra, no están metidos en la obra, simplemente están observando la obra. Esto les permite no solamente ver el avance, sino también ver qué es lo que está sucediendo, cómo está trabajando las personas, a qué hora se está iniciando a trabajar, si existen o no las facilidades, si se tomaron ciertas decisiones o no. He visto también japoneses que tú estás trabajando y de repente te saludan y te hacen alguna pregunta, ¿qué opinas de tal cosa? Y resulta que la pregunta que están haciendo es porque viene una decisión estratégica que van a tomar posteriormente. Entonces, hacer Gemba para un gerente, realmente sí está permitido o sí es una buena recomendación. Tampoco es bueno ser gerente desde la oficina y jamás ir al campo, pero es una visualización sin entrar dentro de la actividad operativa. ¿Ok? Entonces, muchachos, fíjense, el rol del supervisor, entonces, no es solamente estar en el sitio por estar. Tampoco un supervisor es un gerente, tampoco o no necesariamente un supervisor es un ingeniero residente. Un residente tiene otros roles, ¿ok? Y no necesariamente entonces un director tiene que estar metido en la planta. Preguntas hasta acá. Vamos a dejar de, en este caso, dejar de compartir un momentito. Ok. Ajá. Por aquí están preguntando acerca de lo que es un ingeniero residente. Estoy seguro que muchos de ustedes me van a ayudar con la respuesta que voy a dar y voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero que también ustedes entiendan el contexto. José, cuando o se supone, se supone que cuando hay una obra, esto aplica mucho a obras civiles. Hay una obra y antes pasaba mucho, no sé si ahorita se sigue haciendo, pero vamos a suponer que se va a construir un centro comercial. Era común que nosotros viéramos una valla gigantesca donde dice aquí se va a construir el nuevo centro comercial y decía por acá arquitecto fulano de tal. Entonces, ese arquitecto fulano de tal era quien tenía la responsabilidad del diseño de la obra y decía ingeniero residente fulano de tal. O sea, imagínate el peso que tiene el residente que en ese caso les permite a ustedes estar en una valla, ¿no? Entonces, el residente es la persona, como su nombre lo indica, primero es la persona que está a cargo de todo lo que se hace dentro de la obra.
es la persona que autoriza si un material entra, si sale, los frentes de trabajo que se están realizando, él debe estar al tanto de todo lo que se está haciendo, está de la mano con el planificador. Por otro lado, ese ingeniero residente debe estar colegiado. Vi, por cierto, hablando de otras cosas, ya salió el tabulador del Colegio de Ingenieros 2026. Lo vi justo ahora, creo que dice enero 2026. Se los voy a compartir si lo tienen por el grupo o si ustedes lo tienen, compártalo, porque es información que considero veraz para nosotros o importante para nosotros. Entonces, esta persona primero debe estar colegiado. Eso es lo que dice la regla venezolana, ¿ok? Por otro lado, esa persona debe estar aprobado por el Colegio de Ingenieros como ingeniero residente. Eso quiere decir que esa persona cumple con la experiencia que se requiere para esta obra. Y por otro lado, hay también un documento llamado libro de obra, que actualmente pareciera que este libro de obra ha empezado a mutar en mensajes por WhatsApp, en correos electrónicos, pero de hecho este libro de obra es una bitácora de todo lo que sucede en la obra y esto lo lleva el ingeniero residente. Es tal cual una bitácora, fecha de hoy, tal cosa, hoy se hizo esto, esto, esto y esto y esto. Y eso no tiene que ver con la planificación, es precisamente para cotejar elementos o eventos que han sucedido en la obra cuando existe algún retraso, existe alguna paralización o lo que sea que tengamos allí. Yo tengo un libro en físico, muchachos, se lo voy a ver, se los podré mostrar aquí. Siempre este libro, no sé si logran leer, se llama así, El residente de obra. Voy a tratar de pasarles una foto a ver si está en digital, porque realmente es un libro que está basado en lo que es la residencia de obra, más que en la supervisión de obra. Entonces, de hecho, voy a pasarle algunas fotos para que ustedes vean allí algunas recomendaciones que da este libro de propiamente lo que es el ingeniero residente. Por aquí Samuel hace una acotación, exacto, el libro incluso debe estar foliado. Este libro, este, prácticamente es como el libro contable que se tiene dentro de los proyectos. Ellen dice, si no hay residente, el libro de obra lo lleva el supervisor. Fíjate, el detalle está en que legalmente el ingeniero residente es un ingeniero. El supervisor puede ser cualquier persona con la competencia para ejecutar las obras dentro del proyecto, pero el ingeniero residente, y sobre todo en el caso de obras civiles, el ingeniero residente es aprobado por el Colegio de Ingenieros. Este es el proceso normal. Usted lleva su título o como el Colegio de Ingenieros ya usted está colegiado, lleva una carta donde usted se postula como ingeniero residente y de esa forma debería estar solvente en el Colegio de Ingenieros. Esto es lo que pasa, muchachos. Yo sé que quizás no todas las obras exigen el mismo nivel, pero lo que debería pasar, o sea, ¿cuál es la razón de nosotros estar colegiados dentro del colegio? ¿Y cuál es la razón de nosotros estar solventes? Que en teoría, si nosotros estamos solventes y nosotros estamos colegiados, nosotros podemos recibir del Colegio de Ingenieros la autorización para ser ingenieros residentes de una obra. Y entonces, digamos que estamos capacitados para realizar este tipo de actividad. Entonces, en ese caso, Helen, si la persona es ingeniero, ¿podría ser el residente? En teoría sí, pero realmente esos requisitos, como dice Leomari, esos requisitos los tienes que cumplir. Yo no puedo poner a una persona, si de hecho yo tengo que cambiar el residente, yo debo actualizar la documentación de esa persona que va a ser responsable de esa obra. Entonces, vean lo importante que es. Ahora, a nivel de la industria petrolera, es un poco diferente porque se maneja internamente con el contrato, pero también dentro del plan de la calidad, dentro del organigrama, también se tiene la aprobación de la persona que va a ser el ingeniero residente. En obras civiles, de hecho, desconozco, no sé si Samuel tiene alguna información de esto, que sé que maneja muy bien la parte de contratación, pero desconozco si la aprobación como ingeniero residente también tiene que ser aprobada por el Colegio de Ingenieros. Cuando la obra es civil o es de carácter, sé que en el ente gubernamental, en los entes
gubernamentales, es una carretera, ahí sí tiene que estar aprobado. Pero sé también que dentro de la industria petrolera hay una aprobación interna para que esa persona sea residente. Desconozco de verdad si el requisito del Colegio de Ingenieros también se incluye dentro del contexto petrolero, ¿ok? Pero fíjense que por eso les digo que no es igual el tema de la supervisión al ingeniero residente. No sé si quedó por allí clara la pregunta que hacía José de la diferencia entre un residente y un supervisor. Ok, sí, eso también lo conozco, Samuel. En ese caso, sí, su CIB es lo que garantiza que es ingeniero y dentro de la industria petrolera, pues haces una entrevista, chequeas que la persona tenga las competencias. Básicamente es eso, es que la persona esté capacitada para llevar una obra de ese nivel o de ese estilo en el cual se va a trabajar. Muy bien, ok. Entonces, algunas responsabilidades que nosotros como supervisor deberíamos, con las que deberíamos contar. Voy a dejar de compartir aquí, que era para donde iba antes de estar acá. Muy bien. Entonces, definitivamente a nivel de responsabilidades del supervisor, estamos hablando de que el supervisor, una de sus primeras funciones es definitivamente la asignación de tareas. Asignar tareas a los empleados, asegurando que cada quien sepa lo que tiene que hacer. ¿Ok? Por otro lado, el rendimiento. Un supervisor debería saber, en promedio, cuánto es capaz de realizar. Si yo no soy capaz de saber o determinar cuánto soy capaz de realizar, no voy a poder proyectar en cuánto tiempo voy a terminar la obra. Si voy a poner un ejemplo, eh, si alguien aquí es de los Andes, entre los Andes entre los Andes y Colombia, ok, acá entre Venezuela y Colombia, se recogen muchos vegetales, papas y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces se paga por saco. Entonces cada una persona sabe más o menos cuántos sacos puede hacer en un día. Entonces esa persona sabe en función de esos sacos y como le pagan por saco, más o menos cuánto puede ganarse en un día. Eso es un cálculo que cualquiera podría decir, es el sentido común, sí, pero cuando tú lo internalizas, tú puedes dar una respuesta acertada. Entonces yo debería saber realmente con mi cuadrilla, a lo mejor, mira, cuánto soy capaz de encofrar, cuánto se puede mover ellos, qué tan rápidos son, cuánto puedo soldar por día, cuánto soy capaz de fabricar. ¿Ok? Y por supuesto, en este caso, todo lo que es capacitación y apoyo para ayudar a que estas personas sean más efectivas. Y aquí, con el tema de la capacitación y apoyo, también eso lo vamos a ver en la parte de seguridad. Hay una parte de capacitación y apoyo que son las competencias laborales que son necesarias para poder ejecutar ese trabajo. Entonces, como supervisor, yo también debo estar al tanto, siempre por supuesto esta área sí te apoyas con la persona de seguridad, pero debo estar al tanto si mi personal es capaz de trabajar en ciertas condiciones. Nada más incómodo, muchachos, que yo piense que voy a iniciar un trabajo mañana y resulta que no revisé que mi equipo de trabajo no tiene certificado de trabajo en altura, por ejemplo, o que no tiene certificado de trabajo en espacio confinado. Entonces, definitivamente esto va a ser un atraso que a lo mejor no contemplé y que probablemente tampoco sabía y no lo pregunté. Entonces, bajo esa premisa, pues forma parte también del supervisor revisar estos ítems. Un líder, una persona un supervisor que realmente cuente con esos dotes de liderazgo, definitivamente es capaz de establecer una visión clara, de inspirar a los demás de por qué hacerlo, de fomentar un ambiente positivo, de impulsar la innovación y desarrollar el personal. Aquí hay varias cosas, ¿no? Fíjense el tema de impulsar la innovación. Yo creo, y esto es una reflexión muy personal, que se las voy a dejar a ustedes y quizás la debatiremos, bien sea por aquí o en algún café que nos estemos tomando en el futuro. Pero no sé si les ha pasado, a veces con este tema de la innovación,
A veces llega alguien en el equipo y da una idea, dice, oye, ¿por qué no usamos este software o por qué no usamos esta app o por qué no automatizamos tal proceso? Y resulta que hay personas que están ancladas al pasado y simplemente prefieren hacer las cosas como las vienen haciendo hasta ahí para no perturbar, digamos que su paz mental, ¿no? Creo yo que entre otras cosas y tener que desaprender y aprender cosas nuevas. Entonces, una característica que tienen los supervisores con estos dotes de liderazgo es buscar también qué herramienta nueva tengo, cómo puedo hacer las cosas más rápidas, cómo puedo optimizar el tiempo para nosotros ir hacia adelante. Anclarme al pasado no necesariamente va a ser una herramienta positiva. Es decir, antes se hacía así, antes era mejor, y ese antes, probablemente hace que usted no pueda avanzar. Y por supuesto, fomentar un ambiente positivo es algo que usted debería tratar de separar. Hay un término, voy a dejar de compartir y me voy a cambiar para acá ahora otra vez. Ah, por cierto, acaban de pasar el tabulador. Oye, si lo pueden pasar por el grupo sería genial, porque así los tenemos todos luego del chat, porque en este chat va a quedar privado aquí en el Zoom. Ok, voy a usar una palabra, muchachos, que suena un poco feo. ¿Alguien había escuchado esto? Basura emocional. María Gabriela lo había escuchado. Ok, actualmente María sí, Reyes no, Raquel no, bueno, Franklin sí. Actualmente, muchachos, se habla mucho de esto, se habla mucho de la basura emocional. Y la basura emocional es todo aquello que a veces no es pertinente a un espacio específico. Se habla mucho de la basura emocional en la familia, cuando usted viene cargado de una serie de cosas desde del trabajo, porque pues rabia, molestia, inconformidad, pero se habla mucho de que toda esa emoción que usted le sirve en el trabajo, una vez que usted la deja entrar por la puerta de su casa, eso es una cantidad de basura emocional que no aporta a ese nuevo ambiente donde usted está entrando, que es en su casa. Entonces, lo llaman basura emocional porque recomiendan en algunos casos decir, bueno, usted tome eso, métalo en una bolsa mental y déjelo en la basura. Y mañana cuando vuelva al trabajo, si es necesario llevarse alguna de esas emociones, pues lléveselas. Pero no es este sitio para usted tener eso. Entonces, pasa también lo contrario. A veces nosotros traemos molestias, incomodidades, problemas personales, y esos problemas se vuelven una basura emocional en el trabajo, donde ahí tampoco son pertinentes ni deben estar, y entonces creamos un ambiente hostil. Basado en eso, muchachos, yo creo que no lo mencionamos como habilidad blanda, no lo dice por aquí, pero habla solamente de fomentar un espacio positivo, fomentar un ambiente positivo, pero para yo lograr eso, yo tengo también que tener inteligencia emocional de entender que mis problemas no necesariamente son pertinentes para el grupo donde yo estoy o los colaboradores donde yo estoy. Los problemas que afectan a Franklin, que afectan a Raquel, que afectan a Naomi, probablemente no son esos problemas que para mí van a ser pertinentes. A lo mejor la puedo entender, le puedo decir, oye, está bien, lo que te pasa está mal, pero no debo ser yo el receptor de una serie de emociones o una serie de malos, de un comportamiento hostil por un problema que tiene otra persona. Entonces, fíjense lo duro que puede ser este contexto a nivel de habilidades blandas, cuando yo tengo que literalmente tratar de separar mis emociones de lo que realmente es la objetividad dentro del trabajo. Si lo hago de esa forma, voy a poder llevar el grupo. Si no logro separar eso, va a ser bastante difícil.
Bueno, si quieres, Samuel, lo podemos comentar rápidamente. Estamos por cerrar, pero bueno, siempre hay tiempo para este tipo de cosas. Si está en algún libro, también pues lo puedes dejar. Entonces, bueno, vamos a darle chance acá porque también es interesante esto acerca de la basura emocional, ¿no? Bueno, muy buenas noches. Chicos, sí, lo pueden incluso buscar en internet, se llama así, la parábola del árbol. Básicamente es una visión que tienen entre dos vecinos, que el vecino, digamos, el chismoso, ve que el vecino cuando de su casa al trabajo, hace como si se quitara una prenda de ropa, en este caso una chaqueta, y la cuelga en el árbol, y de ese mismo árbol agarra como si estuviese agarrando otra chaqueta y poniéndosela. Y así sucesivamente en la tarde y por supuesto en los días posteriores. Hasta que llegó un punto que ese vecino chismoso le pregunta que por qué él hace ese tipo de movimientos o en su defecto. ¿Por qué hace eso cuando se va y cuando llega a su casa? Y el vecino muy amablemente le responde, porque si es un maracucho se lo dice, no sea tan averiguador, pero muy amablemente le responde. Básicamente lo que yo hago es que los problemas de mi casa y la basura emocional que yo tengo aquí en mi casa, yo la dejo aquí en mi casa para trabajarla en mi casa. Y me coloco esa chaqueta emocional con mis problemas del trabajo para ir al trabajo. Y por supuesto, cuando yo llego a mi casa, dejo esa chaqueta de los problemas del trabajo y me pongo los de mi casa. Entonces, básicamente es tratar de tener esa inteligencia emocional, trabajarla, porque sabemos muy bien que las herramientas las podemos tener, pero incluso asimismo a veces es difícil trabajarlas, es que los problemas de cada punto son problemas de cada punto. Nunca mezclar problemas que tú tengas en tu casa o situaciones que se presenten en tu casa, las vayas a, digamos, a trasladar hasta el trabajo. Suena muy fácil, ojo, pero no lo es. Hay que tener bastantes herramientas para trabajarlo y poder hacer esa separación de ideas e incluso de emociones para no alterar el día a día de cada uno, muchachos. La pueden buscar, así se llama la parábola del árbol. Excelente. Bueno, Gracias. sí, es que, no, está bien, gracias a ti, Samuel. Bueno, es que definitivamente sí, es lo que he tratado de conectar con ustedes el día de hoy, que definitivamente supervisar, por eso es que quise hacer hoy una clase un poco más desde el punto de vista del ser humano como tal, porque la supervisión exitosa no es solamente el saber la parte técnica, la supervisión exitosa depende mucho del conocerse, del saber hasta dónde puedo llegar, del saber cómo reacciono, del saber cómo yo soy capaz de qué puedo dar y qué no puedo dar y si y alguna cosa no lo puedo lograr, cómo puedo trabajar en esa habilidad para mejorarla. Fíjense que en este caso, cuando nosotros hablamos de esas habilidades que debería tener un supervisor, algunas otras cosas que son fundamentales es, por ejemplo, saber organizar tareas, ¿ok? Saber organizar tareas de manera efectiva permite a los supervisores gestionar el tiempo y los recursos de manera óptima. Hay personas que tienen que hacer 10 cosas y simplemente se quedan paralizados, no saben cómo avanzar y pasan las horas y todavía no sabe cómo avanzar cuando tiene muchas cosas que hacer. Entonces, definitivamente, organizar las tareas es una habilidad que ustedes les recomiendo que empiecen a trabajar en ella, aquellos que lo tengan genial, aquellos que estén entrando en este mundo, pues obviamente traten de buscar y mejorarla. Hay herramientas para eso. Hay que establecer prioridades, definitivamente, saber exactamente cuál es más importante, cuál se debe completar primero en función de la planificación. Hay una matriz, la matriz de Eisenhower, donde aquí se coloca lo que es urgente, lo que es importante, y cuando tú cruzas la importancia y la urgencia, puedes también enfocarte en una sola cosa. El término de la planificación estratégica, esto también es interesante formarse en esto. Probablemente en esta formación vamos a hacer énfasis en planificación estratégica como uno de los módulos de la ampliación que hicimos para hacer el diplomado, porque la planificación estratégica te permite también generar indicadores, entender lo que es un indicador y tú sabes realmente si algo es valioso y qué tan valioso es. A veces nosotros nos enfocamos en lograr algo, dedicamos todo el tiempo en eso, pero resulta que eso, en lo que estamos enfocando todo el tiempo, no es importante
o simplemente no tiene tanto peso como una actividad más pequeña, era más corta de lograr, pero en el proyecto tenía una ponderación mayor, ¿ok? Entonces, definitivamente, una habilidad de los supervisores es la capacidad de organizarse. La habilidad de comunicación es vital. O sea, cuando nosotros hablamos de supervisar, estamos hablando de ser capaz de transmitir esas expectativas que nosotros queremos. Vuelvo y repito, yo hablaba hace un rato de criterios de aceptación. Es importante, muchachos, que cuando yo voy a establecer o cuando voy a dar un mensaje, también yo debo dar el criterio de aceptación de lo que yo estoy pidiendo. Si yo les digo a ustedes, yo quiero una mesa y alguien se aparece con una mesa pequeña de 3 patitas, yo no le puedo decir que eso está mal. Yo no puedo simplemente también decirle, ¿cómo no se te ocurrió? No, eso es incorrecto, eso es absurdo. Obviamente que no se le ocurrió. Yo le dije que quería una mesa, pero no le dije para qué ni le dije cómo era. Entonces, cuando yo voy a conversar, cuando yo voy a transmitir, cuando voy a dar información, la información debe estar completa, debe tener unos requerimientos, debe tener unos criterios de aceptación para tú poderle decir a la persona, oye, lo que me estás trayendo no es lo que yo solicité porque yo te solicité esto, esto, esto y esto. Eso le va a ahorrar a usted molestias, eso va a evitar retrabajo, eso va a hacer que usted se acostumbre a hablar completo. Entonces, ahí voy a mencionar algo que me parece de lo más absurdo, toda la vida lo he escuchado y particularmente a mí me parece muy absurdo cuando alguien te dice, tú eres ingeniero, ingéniatelas. Eso no, eso es falso. O sea, nosotros somos ingenieros, nosotros cumplimos requerimientos, nosotros diseñamos cosas bajo unos requerimientos, nosotros logramos objetivos bajo unos requerimientos. Entonces, ingeniárselas te permite a ti crear cualquier cosa, pero no necesariamente lo que tú estás creando es lo que está dentro de los requerimientos que se quieren, ¿ok? Por supuesto que también es necesario ustedes entender el proceso de retroalimentación. Yo necesito, cuando voy a conversar con una persona, saber si esa persona entendió lo que yo creo que entendió, porque de esa forma también la comunicación es mucho más efectiva. Y otra cosa también es facilitar el diálogo. ¿Cómo se va a acercar una persona a mí si yo soy una persona que siempre estoy encerrado en una oficina, mantengo la puerta cerrada, todo el tiempo un letrero que dice no molestar, algo en la puerta que dice ocupado? O sea, cuando yo genero ese ambiente, definitivamente no voy a lograr facilitar el diálogo. Esto no quiere decir que mi oficina o mi espacio de trabajo va a ser un sitio público, porque obviamente hay información confidencial que siempre se va a manejar y que es necesario en algún momento llevar solamente entre ciertas personas claves de la organización, pero si permito que una persona se acerque a donde yo estoy, también voy a poder escucharlo y esa persona va a sentir esa confianza de conversar. Ojo, yo no estoy hablando de una conversación, de que pues es sentarme, instalarme a conversar con todo el mundo. Cuidado con eso. Estamos hablando en el sentido o estamos hablando en un contexto totalmente organizacional, donde si una persona tiene que transmitir una información que es relevante para lo que estamos haciendo, pues se sienta en la confianza de acercarse y de comentarlo. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, estas habilidades de comunicar, esta forma de ver la supervisión es totalmente necesaria dentro de este elemento. Y con esto, ya con esto voy a cerrar, que es la gestión del equipo y la resolución de conflictos. Siempre nosotros vamos a tener conflictos. Señores, existe en la familia, existe con los hermanos, con los padres, con la pareja. Los conflictos forman parte de la vida. Los conflictos no son malos ni son buenos. Los conflictos son una herramienta para nosotros llegar a un acuerdo. Cuando nosotros logramos verlo de esta manera, nosotros también vamos a entender que forman parte del día a día. Por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de resolución de conflicto, por supuesto que aquí nos lleva a nosotros tener esa habilidad para supervisar, identificar problemas y realmente pues mediar y encontrar soluciones. Ya vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tengo las 9:10. Voy a hacer como hizo Samuel. Voy a cerrar la clase con una anécdota también. Y en este caso, para el tema de conflicto, para que ustedes vean cómo a veces ocurren las cosas. Aquí hay esto es muy famoso dentro de una universidad de Estados Unidos, no recuerdo ahorita cuál de ellas, pero se llama la parábola de la naranja, ¿no?
Entonces, en la parábola de la naranja, creo que ven mi pantalla allí. Por favor, me convence porque me comentan, porque me he salido y entrado varias veces. No sé si ven la pantalla. Pero bueno, lo cierto es que hay una naranja y hay dos niñas. Hay dos niñas. Vamos a llamarlas María y a otra niña la vamos a llamar, no sé, vamos a llamarla Juana. Entonces son dos niñas que están peleando por una naranja. Y en ese caso, pues llega su mamá y ve la pelea y la mamá dice, bueno, como ustedes están peleando, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a picar la naranja por la mitad y le voy a dar media naranja a Juana y media naranja a María. La mamá se va y cuando llega las niñas siguen llorando. Entonces la pregunta es, bueno, pero yo resolví, yo le di una naranja a cada una, media naranja, ¿cuál es el problema? Entonces Juana dice, mamá, yo quería regalarte un jugo de naranja porque a ti te gusta mucho el jugo de naranja. Y la otra niña dice, es que yo lo que quería era rayar la concha de la naranja porque te quería hacer un pastel para tu cumpleaños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de cada conflicto también existe algo que se conoce como el interés. Entonces nosotros, cuando vamos a definir un conflicto, cuando vamos a solucionar, una de las cosas que primero tenemos que ser habilidosos en detectar es cuál es el interés del conflicto, cuál es el interés real. El interés de estas niñas no era media naranja para cada una. Hubiera sido bastante preciso preguntarle antes de picar la naranja, ¿para qué la quieres? Y el problema se hubiera resuelto sin tener que picarla. Esta paradoja o esta parábola de la naranja, que la pueden encontrar también, como decía Samuel, en cualquier parte de Internet, es interesante porque a veces nos tocan este tipo de discusiones que se pueden volver muy acaloradas y cuando tú dices, ya va, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ocurrió esto? Y ves la causa y ves el interés real detrás de la discusión, resulta que es una cosa más tonta de lo que quizás tú te habías imaginado. Muchachos, creo que me sacó internet en este momento. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya volví, ya volví. Hey, estoy aquí. Ok, ok. Bueno, fíjense, les estaba diciendo que la intención de esto es definitivamente, o la intención de la clase de hoy es definitivamente ver al supervisor como una persona, no un rol, no un superhumano, no un superingeniero, no un tipo inteligentísimo que resuelve todas las ecuaciones a vida y por haber y que adicionalmente se conoce todos los procesos técnicos. No, 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 no necesariamente, eso es una parte, pero la intención de hoy era visualizar que nosotros, si sabemos comunicar, si podemos entendernos, si sabemos organizarnos, si sabemos qué tareas son prioridad, probablemente vamos a supervisar muy bien y la parte técnica la vamos a ir aprendiendo en el camino. De mi parte, como siempre, voy a revisar porque cuando esto pasa, creo que el chat se va. eh, sí, acá, para efectos de mi conexión, el chat se pierde cuando esto pasa, pero creo que no hay preguntas nuevas. Y basado en esto, pues no sé si hay otras preguntas, alguna otra duda antes de nosotros cerrar la clase del día de hoy, que la disfruto muchísimo cuando me toca hablar de esto porque son cosas que nos pasan en el trabajo y que incluso, pues, son años de tratar de trabajar también en esto para poder conectar con las personas. Ok, por acá dicen todo claro. Si no hay preguntas, muchachos, nos vemos el día miércoles. Hoy acabamos de iniciar nuestra primera clase del módulo número 2 y pues como siempre, un gusto para mí estar conversando con ustedes el día de hoy y tener el honor de trabajar
Oye, hoy se conectaron algo como 66 personas o algo así. De verdad que un gustazo trabajar con todos ustedes. Feliz noche para todos, muchachos. Que tengan mañana un excelente día y nos vemos el día miércoles. Chao.